Lorenzo, un placer tenerte Lo mismo digo. en Sevilla, volverte a ver otra vez. Empecé a leer tu novela por la página 200, la verdad es que me la estoy bebiendo. Bueno, me Es alegra. muy entretenida. Me alegra. Para eso son. Tengo que confesarte que como esta es ya, no sé si la 12 o la 14 de la saga. 14, pues. 12ª novela y hay 2 libros de relatos, así que es el 14º título. Yo tengo que decir que yo soy un poco reticente a la hora de enfrentarme a la saga, pero porque no tengo paciencia, no por otra cosa, entonces me cuesta trabajo. Claro, teniendo en cuenta que hay tantas novelas, esta saga cuenta con tantos volúmenes, admiro mucho a los autores que son capaces de mantener esa atención de los lectores a lo largo de los años. Son 30 años ya. Son 30 años, 5.000 páginas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Pues fíjate, yo cuando empecé a escribir esta serie pensé que tendría media... Bueno, cuando empecé no sabía que iba a ser una serie, para empezar. Cuando ya escribí la segunda y pensé que esto podría tener una continuidad, dije, bueno, pues hombre, media docena, tampoco habrá que pasar de ahí, ¿no? Pero cuando llegué a la media docena, a las 7, me había puesto como 7, entonces cuando llegué a la 7ª dije, pues estos personajes están vivos y yo creo que todavía puedo hacerlo. Y a partir de ahí yo empecé a pensar cómo podía yo mismo sobrevivir a algo tan largo, ¿no? Y decidí convertir esta serie y a estos personajes en una especie de lugar donde vivir, al que vuelvo de vez en cuando y que como pasa con tu casa, ¿no? Pues la tienes que mantener habitable, a veces la tienes que reacondicionar, a veces tienes que cambiar los muebles de sitio, es decir, lo que sí tuve claro en ese momento fue que no podía escribir 14 veces la misma novela, es decir, que tenía que cambiar, que tenía que, a lo mejor, pues como ha pasado, ¿no? Pues novelas en las que se vuelve el pasado del personaje, novelas en las que se van a un sitio tan excéntrico y tan distinto como es Afganistán, novelas en las que, por ejemplo, pues prácticamente no están juntos. Hay alguna novela en la que a Chamorro, bueno, hay una que le pegan un tiro al principio y la relación es como a distancia, que es una relación diferente, ¿no? Y bueno, lo que hago es que intento siempre buscar un argumento nuevo y una forma nueva de contar y de acercarme a estos personajes. La ventaja que tengo con ellos es que los conozco muy bien, les tengo mucho cariño y uno siempre quiere volver con la gente a la que le tiene cariño, ¿no? Y no sé si algo de eso, por lo menos es lo que yo intento, se transfiere al lector, ¿no? Si consigo que los lectores les tengan cariño y vuelvan a la serie, no porque piensen que les va a deslumbrar, que les va a asombrar, que les va a descolocar, que les va... No hay deslumbramiento que aguante 30 años. O sea, al final, si tú estás 30 años con una persona, no es porque os seguís deslumbrando todas las mañanas, porque entonces estaríais ciegos los dos, sino porque habéis desarrollado esa forma de afecto, de familiaridad, de estar a gusto, de estar en un lugar en el que uno quiere estar y al que quiere volver. Bueno, las fuerzas contrarias arranca en el momento en el que el presidente del gobierno anuncia que va a decretar el estado de alarma. Es una novela que se engloba dentro de la pandemia y del confinamiento. Si te soy sincera, yo cuando vivimos aquella mala experiencia pensé que iba a haber un boom de novelas enclavadas en la pandemia. Me ha sorprendido que no hay tantas. No la hay. Y ficción audiovisual prácticamente nada, prácticamente cero. O sea, el cine o la televisión le han dado la espalda completamente. A mí no me sorprende, fíjate, yo la verdad es que como además no es la primera vez que escribo sobre este tema, y cuando me planteo cómo escribir y cómo acercarme al asunto, tienes que ser consciente de que para mucha gente es un recuerdo amargo, es un recuerdo incluso tenebroso para muchas personas y bueno, en fin, el ser humano no quiere volver a lo amargo ni a lo tenebroso, ¿no? Claro, más bien prefiere eludirlo o sortearlo, ¿no? Y quizá esa es la razón de que se indague poco en ese episodio. Pero yo en el caso de la serie de Bevilacqua, que es una serie que desde hace ya 30 años tiene como una cierta vocación, si quieres, notarial, ¿no? De levantar acta de lo que va sucediendo en la sociedad española. ¿Cómo iba a evitar la pandemia? Es que no podía. La novela anterior acabé en la Navidad del 19, pues esta tenía que ser la primavera del 20, por tanto la pandemia. Sí, me la podría haber saltado, pero me tendría que haber saltado año y medio, ¿no? Para poder llegar a una cierta normalidad. Dije, no, esto hay que contarlo a través de Bevilacqua y Chamorro, y lo que pensé es que sin escamotearle al lector el recuerdo de todo eso que ninguno queremos recordar, también era una ocasión escribir sobre la pandemia y en la pandemia para atestiguar de alguna forma todo lo que no fue tan terrible, todo lo que en cierto modo nos permitió, ¿no? Afrontar esa adversidad
y superarla en la medida en que la hayamos superado. Es decir, la gente que estuvo en su lugar, la gente que hizo lo que debía, la gente que se sacrificó, la gente que se expuso, la gente que puso interés en cuidar a los que estaban siendo descuidados. Todo eso también es la pandemia, todo eso también es parte de lo que vivimos. Y hay otra dimensión que también está en la novela, porque esta es una novela en la que los personajes, que ambos viven solos, acaban encontrándose no solo con su propia soledad individual, sino con esa soledad que comparten ellos, ese vínculo que tienen desde hace tantos años. Esa es una oportunidad que creo que esa es la otra cosa buena que trajo la pandemia, para que ellos, como hicimos todos, recapaciten sobre quiénes son, dónde están, qué hacen, por qué lo hacen, a dónde van, qué tiene sentido de lo que eres, haces, qué no tiene sentido de lo que eres, haces y puedes reordenar. También revisan sus prioridades en la vida. Eso lo hicimos todos. Y ese ejercicio siempre es bueno. Hombre, es mejor que no te lo desencadene un acontecimiento tan traumático, pero ya que estás ahí, de ahí siempre, yo no creo que saliéramos mejor como sociedades, no, pero sí tuvimos una oportunidad como individuos de mejorar algo. Luego cada uno lo aprovechó en la medida de sus posibilidades, de su carácter o de su disposición. Pero esa oportunidad de mejorar individualmente, de no ir tan atolondrados por la vida, la tuvimos todos. Yo creo que esa asignatura de mejorar y de ser mejores personas lo suspendimos a pesar de las expectativas, de que todo el mundo pensaba, Sí. vamos a convertirnos en mejores personas, más humanos, eso con considerados. carácter general, la historia lo cuenta una y otra vez, no es la primera peste, ya ha habido muchas, y en todas siempre está lo mismo, ¿no? En el momento de miedo, pues todo el mundo intenta volverse a la virtud, los valores y tal, pero en cuanto el miedo desaparece, pues nos olvidamos. Otra vez a los vicios. Eso lo dice, no recordar, siempre dudo si eso lo dice Procopio de Cesarea de la peste de Bizancio o Tucídides de la peste de Atenas. Pero uno de los dos lo dice, ¿no? Que cuando desapareció el miedo, ¡guau!, se volvió al vicio con más intensidad. Mira que que se antes. cumple igual. Creo que es Procopio el que lo dice. Sí. Bueno, dos líneas argumentales. Por un lado, una investigación que se desarrolla en Badajoz, la desaparición de Esperanza Gil, y el cerco a un supuesto sospechoso del que se va a encargar Arnau, un compañero del equipo. Por otro lado, la muerte de una anciana en un edificio en un pueblo de Illesca. Al principio piensan que es COVID, pero luego en fin, hay una serie de circunstancias que hacen creer que se ha cometido un asesinato. La idea de la que parte la novela, tú lo has comentado ya en otras entrevistas, es algo que te contó alguien, Sí. que es muy significativo, porque te hace pensar si realmente todas las muertes que se produjeron en aquella época fueron muertes por el virus. Mira, hemos sabido recientemente que una desaparición, que se denunció como desaparición, de una mujer en Canarias, en realidad era un asesinato. Su marido la asesinó, la descuartizó y fue regando los trocitos camino del supermercado, por el barrio, ¿no? Y lo denunció como una desaparición. Es decir, aprovechó ese escenario en el que todo el mundo estaba desbordado, en el que había un montón de muertos y demás, para cometer un crimen. Y esa circunstancia es una circunstancia real. Es decir, en el momento más duro del confinamiento aparecían muchos cadáveres al día. En Madrid hubo días que aparecieron 500 cadáveres, aparecían en sus casas a veces, y el policía que lo encontraba llamaba a un médico y había médicos que certificaban las muertes desde el portal. Porque no había contagio, porque no había signos de violencia y porque lo más probable es que será el COVID, ¿no? Eso da una oportunidad a quien tenga una mala idea de en medio de ese trastorno y de esa alteración tan sensacional de la normalidad, pues que un crimen pase inadvertido, ¿no? Eso fue perfectamente posible. Alguien tuvo la mala idea seguro, porque las malas ideas siempre le llegan a alguien, y alguien seguramente la pondría también en práctica, no sé cuántos, ¿no? Eso no lo sabemos nunca. Bueno, era una época, además lo comentamos cuando estuviste aquí en Sevilla con Noemí, cuando publicaste La Forja de una Rebelde, que también se Sí. ubica en la pandemia, que eran crímenes ventajistas, porque además en aquella época, verdad, que todo el mundo estaba encerrado en casa, parecía que las cuotas, los porcentajes de crímenes y de delitos iban a reducirse, se reducirían, pero por ejemplo comentaste en aquella entrevista algo que me pareció muy significativo, era que se aumentó las adicciones, el consumo y la venta de droga, Sí. los delitos cibernéticos, en fin, ciberdelincuencia, sí, que sí. todo eso Sí. aumentó a pesar de que estábamos en una época, en un Sí, momento sí. en el que cada uno tenía que estar encerrado en casa. Sí, porque es eso, las malas ideas nunca descansan y
Y bueno, pues esa situación también generaba oportunidades, ¿eh? Y bueno, pues las oportunidades siempre hay quien las aprovecha. Todos éramos más vulnerables, todo lo que hacíamos lo teníamos que hacer por internet, es decir, al final creaba nuevas oportunidades. Y también, por ejemplo, nunca tendremos la estadística, pero está claro que durante ese tiempo en el que mucha gente se vio forzada a una convivencia de semanas, delitos de violencia de género, de violencia intrafamiliar, seguramente se multiplicaron muchísimo más allá de lo que dicen las denuncias, pero claro, no podía denunciarse como en condiciones normales. Centrándonos en la historia que recoge esta novela, yo cuando empiezo a leer, lo primero que me acuerdo es de la madre de Vila, porque claro, estamos en un momento complicado en el hijo. Y él es de la primera de la que se acuerda. Claro, hijos y padres separados con el temor de que tus padres se contagien. Le pasa también a Chamorro, quiero decir, las preocupaciones propias del entorno laboral, de una investigación criminal, se unen esas preocupaciones personales por el temor a que sus familiares más vulnerables se contagien. Y que todos, yo creo, los que teníamos en ese momento mayores, vivíamos con eso y además con esa incapacidad de poder hacer otra cosa que llamarlos por la mañana y por la tarde, a hacer una videollamada, o no podías darle ningún calor a alguien que sentías que lo necesitaba y a quien tú tenías todo el deseo de dárselo, ¿no? Y fíjate, pues al final, en esa época, ¿no?, el inicial sobre todo, que empezó a quedar pronto claro que las personas mayores eran más vulnerables y demás, pues eso casi te preocupaba más que caer enfermo tú, ¿no? Y además que si caes el miedo a tu propia enfermedad es un miedo bastante conjurable, porque tú sabes si estás mal o no, pero el miedo a la enfermedad ajena, tú sabes cuánto te expones, ¿sabes? Pero el miedo al mal que recaiga sobre otro siempre es mucho más angustioso, porque está más fuera de tu control. Leyendo la novela es fácil encontrar referencias al Quijote, lo has comentado mucho, y eso es muy habitual, sobre todo porque además comentas que, claro, parte de la trama se desarrolla en Illescas, que tiene cierta vinculación con otra localidad cercana, en fin, que el Quijote es una sombra que planea en la novela. Es una sombra que planea en toda la serie, yo nunca lo he ocultado, ¿no? Al final Don Quijote y Sancho Panza se echan a los caminos, duermen en las ventas, Bevilacqua y Chamorro se echan a las autovías, paran en las salas de servicio, pero son dos practicantes de la andante caballería en el siglo XXI ya en esta novela, ¿no? Y claramente, bueno, mi trabajo como novelista, como el de cualquier novelista español, está en la estela de Cervantes, cualquier novelista en español, puedo ampliarlo todavía más, ¿no? Pero incluso como novelista que se acerca a la ficción criminal en español, es todavía más insoslayable la presencia de Cervantes. Antes en una entrevista alguien lo recordaba, ¿no? En las novelas de Cervantes, ya sea El Quijote, El episodio de los Galeotes, como en las novelas ejemplares, que son Roberto y Cortadillo, El casamiento engañoso, El coloquio de los perros, La fuerza de la sangre, está muy presente el mundo de la criminalidad de su época, ¿no? Y es un mundo del que él no habla de oídas. Se puede ver en el episodio de los Galeotes, se ve lo bien que conoce a los criminales, y ese conocimiento lo adquirió aquí al lado, ¿no? En este edificio que estamos viendo, donde se pasó un rato largo. Sí, que es verdad. Bueno, marca también de la casa, Lorenzo, y lo has comentado, no solamente escribir una trama criminal, sino también intercalar a través de los pensamientos de Vila o de las conversaciones con Chamorro, pues reflexiones sobre la actualidad, la realidad que vivimos. En este caso, y dado que está ubicado en la pandemia, se habla mucho de la soledad, del sistema penitenciario y de algo que me ha gustado mucho, porque creo que es otra asignatura pendiente, sobre todo de las generaciones más jóvenes, es dar valor, poner en valor a la gente mayor, que son gente que bueno, que siguen estando ahí, que hoy somos lo que somos porque ellos estuvieron en su día. Fíjate, es muy evidente para todos nosotros que la sociedad, antes de que lo escribiera Rousseau, incluso se basa en un contrato, ¿no? En un pacto social. Y una parte muy importante de ese pacto social es un pacto entre generaciones, un pacto que establece un principio de solidaridad entre unos y otros, entre los mayores y los más jóvenes, entre los que nos precedieron y entre los que nos han de seguir, ¿no? Y yo tengo la sensación muchas veces de que ese pacto en buena medida en España está roto, está deteriorado, está alterado, ¿no? Y hay realidades que no son normales y que son anómalas, ¿no? Que muchos jóvenes sientan que no tienen oportunidad, que muchas personas mayores sientan que su esfuerzo, su trabajo, su sacrificio por los que vienen después no es reconocido, no es valorado, no es atendido, ¿no? Aspectos, si quieres, más concretos, ¿no? Y cuantitativos, que el salario medio inicial
sea bastante más bajo que la pensión media inicial de quienes acceden a la jubilación. Eso, para empezar, es que ni siquiera es sostenible aritméticamente, ¿no? Y ese desequilibrio no lo estamos atendiendo, no lo estamos cuidando, no lo estamos solventando. Eso va distanciando y a veces oponiendo, incluso enemistando a los mayores contra los más jóvenes. Y ese es el principio de la descomposición del pacto social y de una sociedad. Es decir, es un problema realmente grande que tenemos, y en la pandemia afloró. En la pandemia afloró como, bueno, pues muchas personas mayores se sentían solas, se sentían desatendidas, se sentían descuidadas. La víctima de uno de los crímenes se llama caridad. Sí. Caridad, aparte del sentido que para mucha gente tiene de beneficencia, compasión, conmiseración, significa amor, cuidado, ¿no? Es un poco lo que vimos que faltaba entre nosotros, ¿no? Y también, pues, a los jóvenes que estaban en precario, pues la pandemia les golpeó de una manera que no golpeó a un funcionario público de mediana edad, ¿no? Entonces, al final, estas situaciones golpean más a los más vulnerables y pusieron de manifiesto muchos desequilibrios de nuestra sociedad, entre otros por ejemplo, en la novela hay una contraposición entre personas que más o menos pues tienen una cierta seguridad económica, que son personas de cierta edad, y personas que viven la precariedad absoluta, en pisos compartidos, con contratos eventuales, precarios, sin contratos, falsos autónomos. Una sociedad no puede funcionar así. Tenemos un montón de asignaturas pendientes con las que estamos conviviendo muy alegremente, y por más que afloraran hace 5 años de manera tan cruda, pues no tengo yo la sensación de que como sociedad hayamos tomado conciencia de la gravedad que tiene eso, al menos a juzgar por las medidas que se han tomado para intentar revertir decisivamente esos desequilibrios, que son entre pocas y ninguna que yo tenga conocimiento. Pues sí, cuando vamos leyendo las entregas de la saga, vamos conociendo a Vila. Yo no he leído toda la saga completa, pero sí he leído bastantes. Siempre me he encontrado a un hombre, a un Vila, a un Rubén, honesto, íntegro. Me pregunto a veces, ¿no se le conocen debilidades ni vicios? Sí, hombre, claro que sí. Yo creo que es un hombre que ha aprendido el valor de la honestidad y el valor de la integridad, porque no siempre ha sido íntegro y porque no siempre ha sido completamente honesto. Y eso está en el relato de su vida, ¿no? Yo además creo que la virtud del que no está expuesto a ninguna tentación y la virtud del que no tiene ninguna oportunidad, pues tampoco tiene mucho valor, ¿no? La virtud del que vive sometido a tentaciones, como vive alguien que tiene la vida de Bevilacqua, y de alguien que también ha tenido oportunidades y las podría tener de ser deshonesto, pues es un aprendizaje vital, y es una decisión que tiene que ver también con la inteligencia, ¿no? Eso no sé, lo decía Wittgenstein, ¿no? Que cualquier pensamiento deshonesto es irracional, cualquier comportamiento deshonesto es irracional. Lo racional no es ser deshonesto, la deshonestidad no es una solución ni un expediente racional a ningún problema, ¿no? Y digamos que Bevilacqua, que eso no lo trae de fábrica, por eso ha cometido los errores que ha cometido, su vida le ha enseñado que lo racional es comportarse honestamente. Además, en su caso, en su trabajo, tiene un aspecto que es muy, muy evidente, ¿no? Si un agente de policía judicial se salta las reglas y toma atajos, se carga la investigación, se la carga legalmente, ¿no? Es decir, le está dando una baza al abogado defensor del delincuente para exonerarlo. Así que, más allá de su integridad ética, si quiere hacer bien su trabajo, tiene que seguir los cauces legales y ser honesto en la investigación, incluso con el delincuente. No nos queda mucho tiempo, pero te quiero hacer un par de preguntas antes de que cortemos. El hecho de que Vila y Chamorro siempre han tenido una relación afable, de respeto, de cordialidad, de compañerismo. En esta novela, en la que parece que todos somos más vulnerables, porque es verdad que todos somos vulnerables, parece que la situación de la crisis sanitaria como que permite que haya un acercamiento más personal, sí, no tanto profesional, entre los dos. Lo vamos a ver, por ejemplo, en las conversaciones que mantiene, sí, en situaciones delicadas que David Chamorro, por lo menos hasta donde yo llevo leído. Sí. Entonces, y ahí hay más. Habrá más. Bueno, entiendo yo que hay esa situación,
permite que haya una conexión más personal e íntima entre los dos. Hay un concepto de la pandemia que es el de convivientes, ¿no? Convivientes era la gente que vivía empadronada en el mismo sitio que tú, y con esa gente te podías quitar la mascarilla. Es como un gesto que lo deja muy claro. Bueno, pues Bevilacqua y Chamorro técnicamente no tienen ningún conviviente. En su casa solo están empadronados ellos. En la casa de Bevilacqua solo está empadronado Bevilacqua, en la casa de Chamorro solo está empadronada Chamorro, ¿no? Sin embargo, en el curso de la investigación y en el curso de esa soledad en la que viven cuando vuelven de trabajo y esa soledad compartida que viven juntos mientras están trabajando, porque hasta el equipo lo han fragmentado para no contagiarse entre ellos, pues en esa soledad descubren que ellos, aunque no en términos técnicos de la pandemia, también son convivientes. Claro. Son convivientes porque pasan la mayor parte del tiempo juntos y además ese roce, aunque sea profesional, ha traspasado los límites del trabajo para entrar en quienes son, en su ser más profundo. Probablemente nadie conoce con tanta profundidad a Chamorro como Bevilacqua y viceversa, ¿no? Y en esa situación, pues también incluso hay un momento en el que se quita la mascarilla. Es decir, además, si tú y yo somos convivientes, es decir, ya está, tú y yo no tenemos que llevar la mascarilla, ¿no? Si cae uno, caemos los dos. Bueno, pues esa es una situación que no se podía producir antes en ninguna novela anterior de la serie, ¿no? Esta coyuntura excepcional a mí me ha servido para darle a su relación una vuelta de tuerca que no podría haberle dado en otro contexto, ¿no? Me llevaré más tiempo hablando contigo, pero ya para finalizar una última pregunta. Vila tiene unos años, ya lo comentamos con un volumen de la saga, va cumpliendo años, Chamorro es más joven. ¿Cabría la posibilidad, Lorenzo, de que un día jubiles a Vila, pero continúes con Chamorro? Bevilacqua se va a jubilar en 8 años, en la ficción tiene 57, él puede aguantar con una prórroga en la reserva hasta los 65, puede que cambie la ley, pero si no cambia la ley, en 8 años, es del año 2028, porque la ficción va en el año 2020, Bevilacqua le pasaportan de la Guardia Civil y a Chamorro le quedan 11 años todavía. Sí, también hiciera esa prórroga, si no serían 6, ¿no? Bueno, pues no sé, cuando llegue a ese río ya veré qué puente hago para cruzarlo, pero perfectamente. De hecho, no te quiero destripar la novela y no le quiero destripar la novela al lector, pero al final de esta novela hay un cambio sustancial en la situación de Bevilacqua y en la relación de los dos. Bueno, pues entonces déjamelo ahí en el aire que lo terminaré. Te lo dejo ¿vale? ahí. Vamos a de terminar. hecho, la siguiente novela ya estará en otra situación. Sí. Lo dejas ahí un poco Sí, incertidumbre. sí. Bueno, yo la terminaré, ya te digo que la estoy disfrutando mucho porque además me la estoy bebiendo, es muy entretenida. Y además es verdad que hablar de la pandemia todo nos remueve un poco por dentro, pero es algo que hemos vivido y ya está, no tenemos nada. Sí, lo tenemos que asimilar y lo tenemos que convertir en un aprendizaje hasta donde cada uno sea capaz y tenga posibilidad de aprovecharlo, ¿no? Y yo, fíjate, yo a raíz de la pandemia he perdido a personas muy cercanas, claro. pero bueno, eso es la vida y la vida ahí está, ¿no? Y creo que cuando uno tiene una conmoción de este calibre, pues también tiene una cierta obligación de extraer algo, ¿no? que te sirva para construir tu camino futuro. Yo eso que creo que a nivel individual bastantes personas lo han hecho, ¿eh? Yo he intentado hacerlo, no sé si lo he conseguido, pero veo personas que han replanteado cosas importantes en sus vidas. A mí me sabe mal que colectivamente no lo hayamos hecho. Es decir, hace 5 años el mundo estaba hecho unos zorros y nuestra sociedad estaba hecha unos zorros y ahora está peor y casi en peores manos, ¿no? Qué poco hemos sacado en claro, ¿no? No me aprendido nada. Lo dejamos aquí, Lorenzo, un placer tenerte en Sevilla. Venga.